La parashá de esta semana se llama Emor. Comprende los capítulos 21 al 24 del libro de Levítico. Vamos a leer el capítulo 21, versículo 1, para conocer qué significa esta palabra Emor. Dice, Yahweh también le dijo a Moisés, dile a los sacerdotes. De allí proviene la palabra Emor. Esa palabra dile a los sacerdotes. La palabra emor proviene de la raíz hebrea amar, que significa hablar, decir o declarar. Entonces, emor en sí es una palabra imperativa, es decir, es una orden directa. Entonces, aquí Dios le está diciendo a Moisés que le dé una orden directa. Vamos a continuar leyendo el versículo 1, 2 y 3, que dice, dile a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, ningún sacerdote debe contaminarse por un muerto de entre su pueblo, pero sí puede hacerlo por un pariente de sangre cercano, como su madre, su padre, su hijo, su hija y su hermano. Y puede contaminarse por su hermana si ella es virgen que está cerca de él y todavía no se ha casado. Sigue Dios dando instrucciones a los sacerdotes de lo que podían y no podían hacer. Y aquí claramente que está diciendo que si alguien del pueblo moría, pues ellos no podían tocar ese cadáver, no podían tocar ese muerto. Sin embargo, si esa persona que moría era su mamá, su papá o sus hijos, también su hermana, si aún era virgen, si no se había casado, ellos también podían tocar a estas personas, o sea, les era permitido tocar a estas personas. Ahora bien, continuemos con Levítico 21:10 para seguir hablando acerca de estas restricciones. 21:10 dice así, el sumo sacerdote de sus hermanos, sobre cuya cabeza se derrama el aceite de la unción y que ha sido nombrado para ponerse la ropa sacerdotal, no debe descuidar su cabello ni rasgarse la ropa. No debe acercarse a ningún muerto. No debe contaminarse ni siquiera por su padre o su madre. Entonces, fíjense, hay como un contraste. En el versículo que leímos ahorita decía que había una excepción a esa regla, que eran sus parientes cercanos. Y en este versículo que estamos leyendo dice que no hay ninguna excepción. Ni madre ni padre le será permitido para tocarlo. Sin embargo, en el versículo 1 vemos que está hablando a los sacerdotes. Pero en el versículo 10 dice el sumo sacerdote de sus hermanos. Entonces, la orden era clara para el sumo sacerdote. En este caso, el sumo sacerdote era Aarón. El sumo sacerdote no tenía ninguna excepción a esta regla. Cuando alguien moría, simplemente él tenía que mantenerse al margen de esta muerte, es decir, no podía tocar el cadáver, ¿ok? Entonces, investigando un poco acerca de esto, cuando nosotros leemos este tipo de pasajes sin el entendimiento correcto, parece un poco cruel. Parece un poco cruel pensar que Dios no le permitía a Aarón tener la oportunidad de, por ejemplo, enterrar a su madre o a su padre o estar cerca de ellos en el momento que murieran o sus propios hijos. Entonces, sin embargo, tenemos que entenderlo desde la perspectiva de Dios, porque Dios no es cruel. Y cuando tenemos este tipo de pasaje, lo importante que tenemos que saber es que necesitamos indagar de cuál es digamos, la interpretación correcta que debemos darle. Entonces, vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 1, 2 y 3. El libro de Hebreos es uno de mis libros favoritos. Dice, pues bien, cualquier hombre elegido como sumo sacerdote es nombrado para actuar a favor de los hombres en las cosas relacionadas con Dios, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí está diciendo como la misión que tenía el sumo sacerdote, que era elegido por Dios para hacer
este tipo de cosas espirituales, que eran ofrecer sacrificios, ofrendas y sacrificios por los pecados. Y continúa diciendo el versículo 2. Él puede tratar con compasión, muy importante esta palabra, a los que cometen errores por ignorancia, pues también se enfrenta a sus propias debilidades. Entonces, wow, qué importante leer esto, porque esto nos da a entender que el sumo sacerdote no era alguien que estaba lejano de los sentimientos. De hecho, dice que podía sentir compasión por las personas que pecaban por ignorancia, porque él también estaba batallando con los mismos sentimientos o con esos mismos pecados. Entonces, esto nos da una muestra de que el sumo sacerdote no era infalible, y aunque pues moría sus familiares, esto no quería decir que no le doliera. Sin embargo, la regla era importante seguirla y era clara: no podían tocar los cadáveres, ¿ok? Pero esto no le impedía sentirse triste, porque de hecho está diciendo el libro de Hebreos que ellos sentían compasión del pueblo, sentían compasión de esas personas que llevaban esas ofrendas, porque estaban peleando contra esos sentimientos que los llevaban a faltar a la ley. Él sentía compasión porque cuando recibía el animalito para poder pedir perdón a Dios, este hombre Aarón también decía: te entiendo, estoy pasando por lo mismo, te entiendo. Yo, de hecho, acabo de hacer un sacrificio por mis propios pecados, porque yo estoy batallando con lo mismo que tú. Entonces, esta figura de este sumo sacerdote nos enseña que eran personas débiles también, que eran personas que podían entender nuestras debilidades, porque ellos también las estaban viviendo. Y también nos enseña que eran personas humanas con sentimientos. ¿Ok? Entonces, la razón por la que Dios le prohíbe tocar estos cuerpos, estos cadáveres, no era porque ellos no podían sentir. Tenía una razón mucho más allá, más importante. Entonces, ¿por qué no podían tocar los cadáveres? Fíjense bien, el sumo sacerdote tenía una misión muy importante que cumplir dentro del tabernáculo de reunión. Y es importante tener en cuenta que el sumo sacerdote era uno solo. No habían varios sumos sacerdotes, era uno solo. En este caso era Aarón. ¿Okay? Cuando Aarón muere, entonces por herencia le corresponde al siguiente, a uno de sus hijos, tomar el sacerdocio. Y así sucesivamente. Sin embargo, solamente podía oficiar uno solo, y ese sumo sacerdote era el que podía entrar en el lugar santísimo. Habían varias cosas que hacían este sumo sacerdote, que solamente podía hacerlo él. Y esta es la razón principal por la que Dios le prohíbe tocar el muerto o el cadáver. ¿Por qué? Porque cuando los sacerdotes, a los cuales sí se les podía dar esa excepción a esa regla, ellos tenían que, luego que eso pasaba, tenían que salir del tabernáculo y purificarse por 7 días, para luego volver a entrar al tabernáculo y hacer la misión que tenían que hacer para cubrir con su propósito, ¿okay? Con su oficio, que era de ser sacerdote. Pero el sumo sacerdote no podía abandonar su lugar, no podía abandonar su puesto, porque él era el puente entre Dios y el pueblo, porque él era el que establecía la comunicación entre Dios y el pueblo. Entonces, hagámonos esta idea en nuestra mente. Por ejemplo, el sumo sacerdote perdió su esposa muere, y él pues toca su cuerpo porque es su esposa, ¿ok? Entonces este sumo sacerdote tenía que salir del tabernáculo y purificarse. Esto es un supuesto, esto de hecho no debía suceder, solamente lo estamos viendo de esta forma para poder entender esta ley, ¿ok? El sumo sacerdote sale del tabernáculo, ¿ok? Y está los 7 días tratando de purificarse para volver a oficiar sacrificios.
El pueblo tiene que esperar 7 días para que el sumo sacerdote esté apto para poder llevar sus propios sacrificios para pedir perdón por sus pecados. O sea, ahorita no hay perdón. Es decir, la tienda del perdón está cerrada. Entonces, por el momento, o no pequen, o si pecan, pues bueno, quedarán así sin perdón. Eso no podía suceder. Ahora tengamos otro supuesto de manera más exponencial. El sumo sacerdote pierde a un hijo el día de Yom Kippur, que es el único día donde se recibía el perdón por expiación. ¿Ok? El perdón de los pecados, donde lo estudiamos en la parashá pasada, que decía que eran borrados todos los pecados del pueblo. O sea, era como un empezar de nuevo. Pero ese día perdió a su hijo y pues lo tocó porque era su hijo. Quiere decir que ya no se podía tener Yom Kippur hasta el año que viene, porque el Yom Kippur era una sola vez al año. Esta es la razón por la que no podía el sumo sacerdote dejar su lugar. Porque este lugar que tenía era tan importante, porque era el puente, era la comunicación estrecha que tenía el pueblo con Dios mismo. Y por esa razón es que el sumo sacerdote tenía prohibido esto. Sin embargo, esto no lo hacía una mala persona y tampoco una persona sin sentimientos, porque está claro, lo está diciendo la Biblia, que él se compadecía de su pueblo porque él peleaba con los mismos pecados y los mismos sentimientos equivocados. ¿Ok? Entonces era alguien humano, era alguien incluso bueno, era alguien que podía sentir compasión. Teniendo esto bien claro, nos vamos al Levítico capítulo 22, 24, que dice así. Levítico 22, 24 dice: no le presenten a Yahweh un animal que tenga los testículos dañados, aplastados, arrancados o cortados. No deben ofrecer esos animales en su tierra. Y no acepten, importante, de la mano de un extranjero ninguno de ellos para presentarlo como el pan de su Dios, porque esos animales están corrompidos y defectuosos. No serán aceptados a favor de ustedes. Hay algo importante que destacar aquí, que dice que ellos, estos animales o estos sacrificios eran el pan de su Dios. Esa palabra es bien importante porque nosotros conocemos el animalito como un sacrificio, pues como una ofrenda. Pero en esta Biblia lo describe como el pan, es el pan de Dios. Nosotros también tenemos un pan que comemos y estos animales o estos sacrificios, estas ofrendas representaban el pan de Dios. Entonces, pero aquí lo que nos queremos enfocar es que él no estaba aceptando ningún animal defectuoso. Y como ya aprendimos en este primer mandato, en esta primera instrucción que acabamos de ver, de que Dios no le permitía al sumo sacerdote tocar un muerto, y la verdadera razón, es decir, la razón más importante, es porque no podía parar la comunicación que tenía el pueblo con Dios. Seguramente aquí también hay algo importante que saber. Y por eso, antes de hacer un juicio, nuestra mente de pensar, oye, pero Dios está haciendo exclusión, o Dios se puso exigente. En realidad sí, pero no. Pero vamos a ver qué dice Malaquías 1:1. Para poder entender esto que está diciendo Dios, de que no quiere nada defectuoso, ningún animal que esté corrompido o dañado. Malaquías 1:1 lo tomé para que podamos entender a quién le está hablando Dios. Dice, una declaración. Estas son las palabras de Yahweh dirigidas a Israel por medio de Malaquías. Entonces, era Dios mismo hablando al pueblo de Israel, es decir, al mismo pueblo que está recibiendo estas instrucciones. Estamos hablando del mismo pueblo, solo en tiempos diferentes. ¿Ok? Entonces, ya sabemos a quién le está hablando. Ahora vamos a ver qué le dijo. Lo vemos en el capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Vamos a leerlo. Dice,
el hijo honra a su padre. Eso está muy bien, de hecho es parte de la ley. Y el siervo a su amo. Perfecto, también sigue siendo parte de la ley. Así que, dice Dios, si yo soy el padre, ¿dónde está la honra que merezco? Y si yo soy el amo, ¿dónde está el temor que se me debe? Les dice Yahweh de los ejércitos a ustedes. Importante tener en cuenta los detalles. ¿Quiénes son esos ustedes? Aquí el escritor está diciendo, al principio vimos que está hablando a Israel, pero ahora está hablando a alguien específico dentro de Israel. Y está diciendo a ustedes, los sacerdotes que desprecian mi nombre. Entonces, él está diciendo, ustedes están cumpliendo la ley perfectamente. Honran a su papá, honran a su amo. Eso está genial. ¿Y yo? ¿Y yo que soy el padre? ¿Me honran a mí? ¿Y yo que también soy el amo? ¿Dónde está el temor que me deben tener? Entonces, ¿a quién le está hablando específicamente? A los sacerdotes. A estos mismos sacerdotes que estamos estudiando hoy está para allá. Para los que fue escritas estas leyes que estamos estudiando hoy. Entonces vamos a ver por qué Dios está diciendo eso. Dice, continúa ese versículo 6, dice, pero ustedes dicen, ¿de qué modo hemos despreciado tu nombre? Porque pues Dios le está diciendo, ustedes los sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes se preguntan, ¿cómo es que hemos despreciado tu nombre? Quizás porque ellos están pensando, hemos hecho todo lo que nos pide. Estamos cumpliendo toda la ley. ¿Cómo es que estamos despreciando su nombre? Y Dios continúa hablando. Importante este detalle, dice, ofreciendo alimento, es decir, ofreciendo pan. ¿Se acuerdan que hablábamos que estos sacrificios eran el pan de Dios? Dice, ofreciendo alimento contaminado sobre mi altar. Y ustedes dicen, ¿de qué modo hemos contaminado? Entonces, wow, esta conversación, este diálogo que está teniendo, me causa bastante curiosidad porque es como que ustedes se han hecho estas preguntas. O sea, yo estoy reclamando esto y ustedes se han hecho estas preguntas como, ¿cómo hemos dañado tu nombre? ¿Qué pan dañado hemos ofrecido? Es decir, este pueblo se estaba preguntando esto. Es decir, ellos estaban tratando de meditar, pero que todo lo hemos hecho bien. ¿Cómo es que hemos hecho algo mal? Entonces Dios le está respondiendo. En el versículo 8 dice, cuando ustedes ofrecen un animal ciego como sacrificio, dicen, no está mal. Y cuando ofrecen un animal cojo o enfermo, dicen, no está mal. Así fue como profanaron el nombre de Dios. Ofreciendo animales ciegos, ofreciendo animales cojos, cuando estaba claro en la ley que eso no era aceptado. Que incluso, dice la Biblia, no lo aceptes ni de la mano del extranjero. O sea, pudiéramos pensar, bueno, como es un extranjero, no conoce bien la ley, vamos a dejárselo pasar. Lo que podemos hacer es que la próxima vez le decimos que tiene que traer uno en mejor estado. No, no era permitido. Dios está diciendo, no lo vas a permitir ni siquiera de los extranjeros porque no conocen la ley. Nadie me va a traer un animal con defecto. Nadie va a profanar mi altar. Nadie va a profanar mi nombre. No lo acepto, está prohibido. Entonces, aquí le está hablando a los sumos sacerdotes que estaban ofreciendo estos animales defectuosos. Oye, pero nosotros pudiéramos tomar en este momento como muchas interpretaciones de esto, como que Dios estaba caprichoso, Dios a veces es muy caprichoso y está pidiendo cosas que a veces no podemos dar. Bueno, pero como todo, siempre los detalles nos dan luz para que pensemos de la forma correcta. Vamos a ver qué sigue diciendo ese versículo 8. Dice, voy a continuar con el que estaba arriba para que suene mejor lo que voy a decir. Y cuando ofrecen un animal cojo o enfermo, dicen, no está mal. Y continúa, ofréceselos a tu gobernador. Por favor, le dice Dios,
¿Estará Él contento contigo? Hace esa pregunta. ¿Te recibirá con gusto? Dice Yahweh de los ejércitos. Wow, cuando nosotros damos un regalo, a quien sea, siempre queremos que sea algo bueno, que la persona de verdad le agrade. ¿Quién quiere regalar algo que a la otra persona no le va a agradar? Yo creo que nadie quiere hacer eso. Yo creo que cuando nosotros damos un regalo a alguien, bien sea por alguna celebración, porque queremos darle un reconocimiento de algo, estamos buscando que lo que le vamos a dar sea lo mejor, esté en buen estado, sea bonito, para que esa persona no solamente lo reciba, es que lo reciba contenta. Entonces, aquí está diciendo, dale esos mismos animales que me estás dando a tu gobernador, por ejemplo. A una persona importante, que tenga un cargo importante dentro de la ciudad. Dáselo, a ver si él va a estar contento. Entonces esto nos da luz. Si nosotros damos buenos regalos a las personas humanas que tienen cargos importantes o a las personas humanas que tienen un valor especial para nosotros, de repente nuestros padres, de repente nuestros hijos, qué sé yo, nuestros jefes, por querer ganarnos su respeto, por honrarlos porque son buenos jefes, ¿cómo no vamos a darle lo mejor a Dios? ¿Quién es el que se merece todo? El ser más importante de nuestra vida. Entonces, para este tiempo, para el tiempo de Moisés, Dios estaba formando una identidad, formando un pueblo. Acababan de salir de Egipto. De alguna forma, digamos, era permisible pensar que en algún momento podían ofrecer un animal defectuoso. Y por esa razón, Dios dio estrictas leyes. No quiero eso. Por si acaso se les llega a ocurrir en algún momento, ya saben que eso no se debe hacer. Sin embargo, para el tiempo de Malaquías, Israel ya no era un niño que se estaba formando, ya no era un pueblo que estaba formándose en identidad, ya era un pueblo formado, ya era un pueblo fortalecido en la identidad y estaban haciendo esto. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando Dios da una instrucción es porque probablemente ya la hemos faltado o porque la vamos a faltar en el futuro, como en este caso. ¿Ok? Ellos estaban claros que ese animal no era aceptado para Dios, pero aún así lo estaban haciendo. ¡Wow! Eso estuvo muy mal. Entonces, sin embargo, hoy nosotros tenemos que tener en cuenta que para Dios siempre es lo mejor de nosotros, porque también nosotros damos lo mejor a otras personas, a los presidentes, a nuestros jefes, a nuestros amigos, queremos dar lo mejor. También debemos dar lo mejor para Dios. Pero vamos a seguir leyendo Levítico 22, 29, 30, 29, Levítico 22, 29, 30, 31 y 32. Dice, si hacen un sacrificio de agradecimiento para Yahweh, deben hacerlo de modo que sean aprobados. Debe comerse ese mismo día. No dejen nada de él para la mañana siguiente. Yo soy Yahweh. Tienen que obedecer mis mandamientos y cumplirlos. Yo soy Yahweh. Importante lo que dice el 32. No profanen mi santo nombre. Yo seré santificado en medio de los israelitas. Yo soy Yahweh, el que los está santificando, el que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Recuerdan que cuando leímos el versículo de Malaquías, los sacerdotes se preguntaban, ¿cómo es que hemos ofendido tu nombre? ¿Cómo es que hemos faltado a tu nombre? Y aquí está dejando claro cómo es que lo hacemos. Una de las cosas que hacemos, que profanan el nombre de Dios, es dar un sacrificio que no es aceptado, es dar una ofrenda que no es acepta para Dios. De esa manera también faltamos a esta regla, a esta instrucción que dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, cuando vamos a ofrecer algo a Dios, tenemos que asegurarnos que sea lo mejor.
Y esto no solamente estoy hablando de la parte física o de la parte estética. Oh, sí, tengo que darle lo mejor a Dios, que se vea bonito, porque a Dios no le gustan las cosas defectuosas. No se trata solo de eso, también de la intención de nuestro corazón. Pero a veces nos esforzamos tanto en la intención de nuestro corazón que también se nos olvida lo otro. Entonces, no solamente es darle lo mejor en cuanto a físicamente, también es darle lo mejor en cuanto a nuestro corazón. Pero una cosa no anula la otra. A veces damos a Dios poco de lo que tenemos porque pensamos lo importante es la intención, pero de hecho aquí estamos viendo que no es así. Lo importante no es la intención. Para Dios lo mejor siempre. Y un filtro que podemos tener es, ¿le regalaría esto al gobernador de mi ciudad o me daría vergüenza? Creo que es un buen filtro para tener en cuenta la próxima vez que queramos darle una ofrenda a Dios, darle lo mejor. Ok, entonces continuamos con el capítulo 23. El capítulo 23, todo el capítulo está hablando de las santas convocaciones. Es un tema bastante interesante, pero en esta para allá nos vamos a enfocar más que todo en el final de ese capítulo. Estas santas convocaciones, que en total son 8, tomando en cuenta los Shabbat, que también es una santa convocación que se hace de forma semanal, aquí el pueblo tenía que tomar en cuenta las fechas para celebrar estas festividades que son muy importantes para Dios. Pero vamos a leer Levítico 23:43, que dice. 23:43 dice, vamos a leer el 42 para estar un poquito más en el contexto. Dice, ustedes deben vivir en cabañas. Aquí está hablando de la última fiesta, que es la fiesta de las cabañas. Dice, ustedes deben vivir en cabañas durante 7 días. Todos los naturales de Israel deben vivir en cabañas. Ok, perfecto, esa instrucción, digamos, está clara. Pero vamos a ver por qué. Dice, para que las generaciones futuras sepan que yo hice que los israelitas vivieran en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh, su Dios. Me encanta cuando Dios tiene un propósito mucho más allá del que nosotros pensamos, mucho más, digamos, inteligente, maravilloso, del que nosotros en nuestra mente tan pequeña podríamos pensar. Fíjense bien lo importante de entender las fiestas, de entender estas santas convocaciones, porque para Dios es importante preservar la fe. En este momento tomamos esta porción porque está hablando de la fiesta de las cabañas, pero esta misma porción nos sirve para entender las otras e incluso el día sábado, porque lo único que está en lo que está comprometido a hacer Dios a través de estas santas convocaciones es hacer que nuestra fe crezca, preservar nuestra fe para las futuras generaciones. Si nosotros no podemos recordar lo que Dios ha hecho con nosotros, de qué manera le vamos a enseñar incluso a las futuras generaciones quién es Yahweh, quién es Dios, qué ha hecho por nosotros y qué va a hacer. Porque si hablamos de las fiestas, pues es un tema bastante extenso y una de las cosas que tenemos que saber es que también ellas nos preparan para ese futuro glorioso que vamos a tener con Él. Pero también habla de lo que sucedió en el pasado. Entonces, una cosa y la otra son importantes, el futuro, pero también el pasado, porque a través del pasado podemos enseñar a nuestra generación y hacer que nuestra fe se preserve hasta la venida de nuestro Mesías. La única forma de que nosotros podamos mantenernos en pie es con la fe. Y la fe se refuerza a través del recuerdo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros somos parte de su pueblo. Nosotros hoy somos llamados pueblo de Dios. Por tanto, estas santas convocaciones también son muy valiosas y muy importantes para nosotros, porque habla de un Dios que ha mostrado misericordia desde el principio. Entonces, eso me gusta mucho, tener este pasaje allí, y es importante tenerlo en cuenta.
leerlo en cada una de las santas convocaciones nos motiva a que podamos estar pendiente del momento en el que tenemos que hacer estas santas convocaciones, celebrar estas santas convocaciones. Ok, continuemos con el capítulo de Levítico 24. Ya este es nuestro último capítulo de esta parashá. Vamos a leer el versículo 3 y 4, que dice: Aarón debe encargarse de que las lámparas que están al otro lado de la cortina del testimonio en la tienda de reunión se mantengan siempre encendidas desde la tarde hasta la mañana delante de Yahweh. Es un estatuto permanente generación tras generación. Y el 4 dice: Él debe tener siempre listas las lámparas sobre el candelabro de oro puro delante de Yahweh. Esto nos deja saber que Aarón tenía una misión muy importante que de hecho tenía que hacer todos los días. Dice que tenía que hacerlo desde la tarde hasta la mañana, todos los días. Y también dice que era un estatuto permanente generación tras generación. El sumo sacerdote era el único encargado de encender estas velas. Era el único encargado de encender la menorá, que es muy parecida a esta. ¿Ok? Esto estaba dentro del lugar santísimo. Y el único que podía traspasar esa cortina era el sumo sacerdote. Tenía que encenderla todas las tardes hasta la mañana. Y esto tenía que durar hasta la mañana. Todos los días tenía que hacerlo. Todos los días. Imagínense entonces, volvamos al ejemplo que pusimos al principio, donde Aarón perdió a alguien directo de su familia, lo tocó. ¿Quién iba a encender la lámpara? ¿Quién iba a encender la menorá? ¿Quién iba a encender el candelabro? Entonces no podía, porque él no podía dejar de cumplir el oficio que Dios le había puesto. Él no podía dejar de cumplir esa misión. Es importante resaltar que Aarón hacía este trabajo sin reconocimiento de otras personas. ¿Por qué? Porque en ese lugar no entraba nadie, solamente él. Y era un trabajo que tenía que hacer todos los días. No sé si les ha llegado a pasar que en algún momento estamos haciendo cosas, quizás esas cosas las hacemos en silencio, y llega un momento en donde nos cansamos, nos agotamos, nadie las nota, y estamos como que, ay, ¿para qué lo hago? Si de todas maneras nadie se va a dar cuenta que lo estoy haciendo. Si nos cansamos haciendo cosas que la gente puede notar, mucho más rápido nos vamos a cansar haciendo cosas que son anónimas, que nadie nunca va a saber que las hicimos. En el caso de Aarón, tenía que encender estas velas todos los días, sin el aplauso de la gente, sin el reconocimiento de la gente, aunque la gente sabía que era él quien lo hacía, pues nadie estaba para verlo. No era un trabajo que digamos que la gente lo admiraba por eso. Decían, wow, miren cómo encendió la menorá el día de hoy. Con tanta precisión lo hizo. En cada velita puso el fuego. Eso es impresionante. Quiero un día ser como Aarón. En ese particular, no. En otras cosas sí podía ser admirable porque la gente podía ver lo que estaba haciendo. Pero en este particular, no. Y aún así tenía que hacerlo, cada día. Y Aarón y todo sumo sacerdote que vino después de Aarón. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que él lo hizo, lo logró hacer hasta el final de sus días. Y tuvo las fuerzas para poder conseguir este propósito. Pero vamos a leer Filipenses 2:13, que seguramente mis hermanos cristianos se lo saben de memoria, porque yo también me lo sé de memoria. Es uno de los versículos, digamos, más importantes dentro del cristianismo. Dice, porque Dios es el que, tal como a Él le agrada, los llena de energías
dándoles tanto el deseo como las fuerzas para actuar. En las versiones de la Reina Valera dice, Dios es el que pone el querer como el hacer. Y así es como nos lo sabemos la mayoría del pueblo cristiano. Pero esta versión me gusta mucho porque dice que Él nos llena de energía para darnos el deseo y las fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, quien fortaleció a Aarón para hacer este trabajo que quizás era un poco monótono, que quizás era un poco sin crédito porque nadie lo notaba, quien lo llenó de fuerzas fue Dios mismo y por eso lo pudo lograr. Qué bonito saber que es Dios quien nos llena de fuerzas para poder actuar y hacer la obra que Él nos mandó a hacer. Vamos a leer entonces Hebreos 5:4. Hebreos 5:4 dice, ningún hombre se atribuye este honor. Está hablando de el sumo sacerdote. Ningún hombre se puede atribuir ser sacerdote. Ningún hombre puede decir, oh, yo sentí que hoy me levanté con ganas de ser sacerdote. Eso no sucede así. Dice que ningún hombre se puede atribuir ese honor, sino que lo recibe solo cuando es llamado por Dios. Y dice, tal como lo fue Aarón. Él fue llamado por Dios. Me gusta mucho este pasaje, entenderlo de la forma correcta. Miren lo que dice. Del mismo modo, el Cristo no se glorificó a sí mismo, dice, convirtiéndose en sumo sacerdote, sino que fue glorificado por el que le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Es como también dice en otra parte, tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Dios está haciendo una comparación tan bonita de Aarón con Jesús, que si lo entendemos desde su contexto original, podemos tener una luz de lo que está diciendo. Está diciendo, Aarón fue escogido por mí. Aarón fue escogido por Dios mismo. Así como también escogió a Jesús, a la manera de Melquisedec. ¿Por qué? Parece que está diciendo como algo confuso. No es lo mismo. Aarón, Jesús y Melquisedec fueron escogidos por Dios. Oh sí, pero eso ya lo sabemos. ¿Y por qué está haciendo la aclaración? Porque después de Aarón, después del sumo sacerdocio de Aarón, el siguiente sumo sacerdote no es que fue escogido por Dios directamente, sino que le tocó ser sumo sacerdote por herencia, porque después de Aarón, entonces sus hijos tenían la herencia del sacerdocio por siempre. Entonces, esos sumos sacerdotes que se levantaron después de Aarón, lo hicieron porque les correspondía por su linaje. Pero Dios está haciendo aquí una comparación de Aarón, Jesús y Melquisedec, porque Jesús no le correspondía sacerdocio por linaje, sino le correspondía ser el sumo sacerdote por la misma razón que le correspondió a Aarón, porque Dios lo llamó, que es la misma razón por la que le correspondió a Melquisedec. No fue que él lo heredó de su familia, no, es que Dios lo escogió también a él. Y esta es la comparación que está haciendo Dios. Aarón, Jesús y el Melquisedec fueron llamados por Dios para ser sumo sacerdote. Me gustó mucho conocer eso, porque Aarón realmente sí fue un sumo sacerdote diferente. Ahora continuemos. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Lo tengo por aquí. Aquí está. Hebreos 4:15 dice. Ok. Cuando estábamos al principio de la parashá, estábamos hablando acerca de que Aarón, o el sumo sacerdote que estaba encargado, tenía que tener sentimientos. Era una persona que podía sentir compasión. Y estos sentimientos o esta compasión que sentía este sumo sacerdote era porque
él mismo estaba luchando con esos sentimientos, porque él mismo tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Y esa es la razón por la que lo convertía en una persona empática, para poder entender el pueblo. Ahora vamos a ver si Dios mismo está comparando a Aarón con el sumo sacerdocio de Aarón, con el sumo sacerdocio de Melquisedec y con el sumo sacerdocio de Jesús, porque a los tres los llamó Dios mismo. Ahora vamos a ver de qué manera también se parecen en esta área, en esta parte en particular, Jesús y Aarón. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Se parece mucho a lo que leímos temprano, ¿cierto? Que decía que el sumo sacerdote podía sentir compasión de las debilidades del pueblo. Y aquí tenemos a Jesús, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pero en lo que leímos al principio decía que era porque él tenía las mismas debilidades. Pero ahora vamos a ver qué sucede con Jesús. Dice: sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido, pero sin pecado. A diferencia de Aarón, él tenía que ofrecer sacrificios por él mismo, pero este Jesús tenía los mismos sentimientos de Aarón. Tenía los mismos sentimientos que tenemos hoy en día nosotros, porque dice que ha sido probado como nosotros en todo. ¿Y qué es todo? Todo es todo. Todo es ira, enojo, tristeza, depresión, envidia. Todo ha sido probado en todo, pero la única diferencia, esta palabra es tan importante, dice, pero sin pecado, es decir, sin faltar a la ley. Eso es lo que está diciendo. Aarón tenía que ofrecer sacrificio porque faltaba a la ley, él también, por sus propias debilidades. Pero Jesús, que tuvo los mismos deseos que tenemos hoy nosotros, se mantuvo obediente hasta el final. Se mantuvo en obediencia a la ley del Padre hasta el último día de su vida. Incluso le costó la vida. Mantenerse obediente le costó su propia vida. Hoy en día nosotros también tenemos debilidades. También tenemos muchas pruebas. Y esas pruebas a veces nos llevan a faltar a la propia ley de Dios. Pero la diferencia es que Jesús se mantuvo leal. Nosotros también tenemos que hacernos esa pregunta. Cuando estoy pasando por pruebas difíciles, ¿me mantengo leal a Dios? ¿Mantengo mi pensamiento en la forma correcta hacia Dios? ¿O transgredo la ley? Continuemos con Hebreos 5 del 7 al 9, porque esto se pone cada vez más interesante. Hebreos 5 del 7 al 9 dice: durante su vida en la tierra, Cristo ofreció peticiones y ruegos con fuertes clamores y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Esa expresión, al que podía salvarlo de la muerte, solamente está diciendo a Dios, al Padre. Eso es a lo que se está refiriendo. Dice que Él ofreció peticiones y ruegos con fuertes clamores y lágrimas al Padre Celestial. Si ofreció peticiones y ruegos con fuertes clamores y lágrimas, quiere decir que no era que estaba contento. Fuertes clamores y lágrimas demuestra la actitud de una persona que está sufriendo, que está pasando por algo difícil. Y dice que durante su vida hizo eso. Quiere decir que sufrió bastante, porque ofrecía estos fuertes clamores y lloraba por lo que estaba pasando. Y oraba al Dios Padre, entonces no la tuvo tan fácil. Pero vamos a seguir leyendo. Aunque Él era su hijo, importante esto, aprendió lo que es la obediencia por las cosas que sufrió. ¡Wow!
aprendió lo que era la obediencia por las cosas que sufrió. Es decir, que estas mismas debilidades que padecía Aarón, que lo llevaban a ofrecer sacrificio para poder recibir el perdón de Dios, a Cristo lo perfeccionó. A uno lo hacía transgredir la ley, sin embargo a Jesucristo estos sentimientos fuertes que tuvo, estas pruebas difíciles, fueron lo que lo hicieron obediente. En uno causó un efecto muy diferente que en el otro. Lo hicieron a Jesús, estas pruebas lo hicieron a alguien muy, muy obediente. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, y después de haber sido perfeccionado. ¿Cómo así? ¿Cómo que perfeccionado? ¿No era Jesús perfecto? Porque es lo que hemos entendido todo este tiempo. Pero aquí dice que aprendió la obediencia, es decir, que no nació siendo obediente, aunque era el Hijo de Dios, como nosotros que también somos hijos de Dios. Él aprendió la obediencia y no la aprendió en una escuela, no la aprendió en su casa o no la aprendió a través de un video como en este momento ustedes la están aprendiendo. La aprendió por lo que sufrió. Y dice que fue perfeccionado, es decir, no era perfecto, sino que fue perfeccionado. Y sí, continúa diciendo, llegó a ser el responsable de la salvación eterna de todos los que lo obedecen. Llegó a ser el responsable de la salvación de nosotros, los que estamos buscando obedecerle. Porque Dios, continúa el versículo 10, porque Dios lo ha nombrado sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro Aarón de hoy, pero de una manera maravillosa, porque es perfecto, pero trabajó esforzadamente para esa perfección. No se le dio de forma fácil. No era perfecto solo porque era el Hijo de Dios. No. Se convirtió en el perfecto sumo sacerdote que hoy tenemos porque aprendió obediencia a través del sufrimiento y porque eso lo perfeccionó. Por eso, hoy Él es nuestro sumo sacerdote perfecto. Y qué bueno tener a un maestro así. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Este mensaje es para nosotros, sus seguidores, los que queremos obedecerle. Dice, de hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por ustedes y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. Sabemos que Él aprendió la obediencia, fue perfeccionado para salvación, para que hoy nosotros podamos tener salvación, porque Él es el puente, así como lo era Aarón. Él es el puente ahora, para que nosotros tengamos acceso a Dios Padre. Pero este versículo que acabamos de leer, que es Primera de Pedro 21, dice, 2:21, dice que Él lo hizo también para hacer ejemplo, para que siguiéramos fielmente sus pasos. Entonces, esa obediencia que aprendió a través del sufrimiento, Él la cumplió para que nosotros hoy supiéramos, entendiéramos que también lo podemos hacer. Yo no estoy comparándome con Jesús, pero está escrito que tengo que seguir su ejemplo, que necesitamos seguir ese ejemplo. Entonces, podemos alcanzar una obediencia tal que agrade al Padre. Podemos alcanzar una obediencia tal que podamos dar ofrendas que le agradan y no defectuosas, sino perfectas como a Él le gustan. Podemos alcanzarlo porque tenemos un sumo sacerdote que ya lo hizo por nosotros y que fue sometido a todas las mismas pruebas que somos sometidos nosotros todos los días
y lo logró. Entonces esto nos da la fuerza para saber que también lo vamos a poder lograr. Yo me hice estas preguntas para dejarlo al final de esta parasha. Quiero hacer estas preguntas y también quiero responderlas porque tenemos la respuesta. Dice, ¿quién dio la fuerza a Aarón? Lo leímos en Filipenses, que dice que Dios es quien nos da la energía para que tengamos el deseo y las fuerzas para hacer lo que nos corresponde hacer. Entonces, quien dio las fuerzas a Aarón fue Dios. Y dice, ¿quién perfeccionó a Jesús? Quien perfeccionó a Jesús fue Dios Padre. ¿Ok? Entonces, continuamos con las preguntas. ¿Para qué existían los sacerdotes o los sumos sacerdotes? ¿Para qué existían? Para que hubiera un puente entre Dios y el pueblo. Para que el pueblo siempre tuviera la oportunidad de venir a Dios a cualquier hora, cualquier día, independientemente de la circunstancia que estaba viviendo el sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote siempre estaba disponible para que el pueblo viniera a Dios, es decir, para que el pueblo se acercara a Dios. Para eso existía el sumo sacerdote. ¿Para qué existían los sacrificios? Si el sumo sacerdote era el que era el puente entre Dios y los hombres, el sacrificio era la forma como el ser humano se podía acercar a Dios para agradarle o para pedirle perdón por lo que había hecho, porque había transgredido la ley y la ley apartaba a Dios de los hombres. Entonces existía el sumo sacerdote y el sacrificio con una sola función, la más importante de todas las funciones, que el pueblo tuviera acceso a Dios Padre, tuviera la oportunidad de acercarse a Dios. Ese es el motivo del sumo sacerdote y de los sacrificios. El objetivo de Dios Padre en la época de Aarón era que el pueblo se acercara a Él. Y no solamente eso, la parte más bonita es que Él siempre iba a estar disponible, porque el sumo sacerdote no tenía ninguna razón para no estar en el tabernáculo. Eso representaba que Dios siempre estaba disponible para el pueblo. Hoy en día tenemos un sumo sacerdote, que es Jesús, que ha sido nombrado por Dios mismo, quien no heredó ese sacerdocio por herencia de sus padres, no, sino que Dios mismo lo puso allí para nosotros. Entonces, ese sumo sacerdote nos permite hoy también acercarnos a nuestro Padre. Pero es importante tener en cuenta que ese fue el propósito de Dios desde el principio. Desde Aarón ha sido el propósito de Dios, estar cerca de nosotros y que nosotros estemos cerca de Él. Dios no ha cambiado. Su propósito es exactamente igual desde el principio, que estemos cerca de Él. Y esa cercanía nos permite dejar el pecado, aprender su ley y poder ponerla en práctica. Ahora sabemos que tenemos la fuerza porque tenemos el mismo Dios que se la dio a Jesús para convertirlo en sumo sacerdote. Pero también sabemos que tenemos el ejemplo de un sumo sacerdote que fue igual que nosotros, pero que se mantuvo obediente. Entonces, todas estas razones son por las cuales Él es nuestro sumo sacerdote, para que nosotros podamos también aplicar esas leyes y estar cerca de nuestro Dios. Él nombró a Jesús nuestro sumo sacerdote para que nunca más volvamos a estar lejos de nuestro Dios Padre. Nunca más. Espero que hayan disfrutado esta parashá tanto como yo.